Ok. Vale, vale. Pues vamos a empezar con... No empezaremos con esto. Ah, no Si vamos esto a lo empezar. leeremos cuando salga, el tema. Vale, pues vamos a empezar en la página 192, a la mitad, más o menos. Un amigo es algo grande, quedamos. Sí, un amigo es algo grande. Empiezo yo, Montse, luego te juntas, ¿vale? En el 27. Un amigo es algo grande. Uno crece y se vivifica al pensar en el amigo. No es extraño que Majnun cobrara fuerzas al pensar en Laila y que además le alimentara. Si pensar en la persona amada da tantas fuerzas y produce efectos tan positivos, ¿qué hay de extraño en que el amigo divino conceda fuerzas a su amigo, tanto estando presente como en la ausencia? No es una fantasía, es el alma de todas las verdades y no puede calificarse como una presunción. Vamos a parar aquí. Sí. Bien. Lo que dices es interesante, esta reflexión que hace sobre el amigo, qué efectos tiene el hecho de tener un amigo, que uno crece y se vivifica al pensar en él. Esto hay que vivirlo y saberlo que esto es así. Entonces hace la transposición al amigo divino, que si el humano hace crecer y vivifica, pues cuanto más el amigo divino. Y acaba diciendo, es el alma de todas las verdades y no es una presunción pensar que el amigo es una ayuda, viene para ayudar. Això és com jo diria que dice. Montse, ¿tienes algún comentario tú? Sí, bueno, ya es esto, porque es claro, pero es que si empalmamos con lo que veníamos del otro día, es que, si os acordáis, es que Omar quería dar un paso más, o sea, dar un paso que nosotros calificábamos, bueno, vale, te puedes acercar, pero el último paso lo tienes que dar y es, en cierta manera, él lo describía como que solo pocos son los que dan el paso, solo una élite y amigos cercanos a Dios lo hacen. Es decir, tiene un punto como si fuera, bueno, es un punto un poco, ¿cómo te diría yo? Como delicado, ¿no? Porque es un riesgo, no tiene seguridades, las seguridades que tú buscas, en fin, es un poco dejar confiar, digamos, y lanzarse, sería una cosa así. Y entonces, por eso me parece que viene a cuento de este último, bueno, vale, de acuerdo, es difícil, no todos lo hacen, pero ten en cuenta que si tú has visto, y lo puedes considerar como un amigo, y entonces dice, un amigo es algo grande y que vivifica, y que está aquí para ayudar y que te da fuerzas, que no es una fantasía, no es quien lo... Montse, no te hemos dejado de escuchar. Vale. ¿Ahora? Sí, ahora. Perdón. Bueno, pues decía que si lo empalmamos con lo que veníamos diciendo el otro día, que resulta que hablaba de este personaje Omar que daba el último paso, ¿no? Que decías, son pocos, el maestro decía, son pocos los que dan este paso, solo una élite y amigos cercanos a Dios lo hacen, ¿no? Los demás son trazas, pero el último paso es como si describiera, hace falta como valentía, arriesgarse, confiar, es toda una mezcla de situaciones que no tienes una seguridad como la que buscas normalmente en el día a día. Y entonces esto hay gente pues, que le tira para atrás. Y entonces, viniendo de esto, decir, bueno, es que hay un poco de... Es un punto que no todo el mundo está dispuesto a dar, porque renuncian incluso a la propia vida, pues es algo que
es un poco, en fin, que no todo el mundo puede aceptar. Entonces, a consecuencia de esto, empalma y dice, bueno, pero es que un amigo es algo grande. Velará por ti, te dará fuerzas, estando tanto si está presente, dice, divino el amigo concede fuerzas a su amigo, el amigo divino concede fuerzas al amigo, tanto presente como en la ausencia, y además que no es una fantasía, no es que se lo imagine, es que es una certeza. Por tanto, yo creo que va empalmado con lo de antes, es decir, bueno, pero ten en cuenta que es esto, ¿no? Si tú te lanzas, no te lanzas al vacío y mira qué pasa. Vendrá en tu ayuda, digamos, ¿no? Es como que alguien no es alguien, porque él lo explica así, pero hay como unas... lo presenta como que esta inmensidad te acoge y te da fuerzas. Bueno, yo veo que además también está la ayuda del grupo, de la gente. Del grupo de la gente que busca, también te da fuerzas, también la comunión con otros, o sea, esa amistad divina, pues sí, ¿no? Que es otro tipo de nivel de ayuda, de comunión, que también te ayuda a ver, te ayuda a cobrar certeza, bueno, yo lo veo así. Lo que es curioso y llamativo es que llame a Dios al amigo. El amigo es una presencia, es intimidad, es diálogo. Y acaba con unas frases que no suelen ser frecuentes en Rumi. No es una fantasía, es el alma de todas las verdades y no puede calificarse como una presunción. No lo suele hacer esto él. Por lo tanto, quiere decir que es la presentación que él hace de Alá como el amigo, es con quien tiene intimidad y diálogo, etc., es de una fuerza enorme para él y hace afirmaciones que no suele hacer. Vale, tú estás situando al amigo divino como yo también como Montse, ligándolo al texto anterior, que solo una élite y amigos cercanos a Dios lo hacen, y esos son los que te ayudan. Veía este párrafo más situado en ese tipo de amigo divino, el amigo ese que está cerca de Dios y que es el que también te ayuda, ¿no? Y siempre voy pensando entonces en Shams, otra vez, ¿no? Es decir, Shams de Tabriz, ese amigo divino que aunque esté ausente, en la ausente presencia, da igual, te está dando fuerza, ¿no? Esa presencia. Puede ser, puede ser. Y no es broma, no es una fantasía, es así, ¿no? Bueno, puede ser que se haga de referencia a Shams. A Shams o al maestro, a quien... Para mí tiene más fuerza que lo aplique, que lo aplica a Alá. Vale. A mí me sugiere más me sugería la idea de la soledad, de en la soledad estar acompañado. Sí. Me parece que está diciéndote que es decir, es que en esa soledad, en esa ausencia que hay una presencia que siempre está. Sí. Está apuntándote a que en realidad en la misma soledad está ese amigo. Sí, pero estoy de acuerdo. A mí lo que me llama la atención es que le llame amigo, llame a Alá amigo. El amigo supone presencia, supone intimidad, supone diálogo, y él entonces se pone un poco farruco, insistiendo, no toméis estas palabras como imaginación o como... es verdad. Esto, María, está más cerca de cómo Rumi habla en el Rubaiyat, ¿no? El Rubaiyat, sí, yo también es un lo he poco pensado. más el Rumi poeta que está metido aquí. Sí. Y que remarca este aspecto de amigo como diamante, o sea, el aspecto de la relación con Dios como intimidad, de una presencia íntima y con el que tienes diálogo. Claro, porque si un amigo entre mudos, esto es muy notable.
Pero también en los Vedas creo que también sale la palabra el amigo más profundo cuando habla de Brahman. Y sobre esto también hay unas lecciones que dice, bueno, hay unas enseñanzas o unas experiencias que hablan de que en el momento, en el camino, a veces es muy duro, muy feo y muy difícil, pero a veces pero llega un momento que sí que hay la parte de ti más hermosa, que sería el amigo, que empieza a tomar protagonismo y te va ayudando más en el camino. Muy bien, ¿seguimos? Sí. El mundo se basa en la imaginación. Piensas que el mundo es real porque lo ves y resulta tangible. Y llamas imaginación a todas las realidades profundas a las que el mundo está supeditado. Pero es exactamente lo contrario. La imaginación es este mundo y la realidad puede crear 100 mundos parecidos. Mundos que se pudren, se deterioran, se aniquilan. La realidad puede crear un mundo mejor, que no envejezca, que esté lejos de ser nuevo o viejo, que lo que dependa de él no tenga la cualidad de ser viejo o nuevo. Lo que ha creado estas cosas está lejos de ellas y también es superior a ellas. Un arquitecto proyecta en su mente una casa, se hace una imagen de ella, imagina su longitud, su anchura, el camino, el patio. Estas imágenes no son la imaginación. La realidad surge de esta imaginación y depende de ella. El hombre que no es arquitecto elabora formas e imágenes en su mente, usando la imaginación según su experiencia. Pero la gente de quien no es arquitecto y no conoce este arte dice, las cosas que imaginas. Bueno, para mí ha sido un texto que me ha resultado difícil entender el papel de la imaginación y de la realidad que puede crear 100 mundos. Pero parecería que lo que viene a decir es que la imaginación, el mundo es imaginación, es fruto de la imaginación, que en esto estaría de acuerdo con el Lankavatara y con la epistemología axiológica incluida. Y la realidad, en mayúscula, es la que estaría detrás de la imaginación, para mí. De verdad que le he dado muchas vueltas y dice, ¿qué? No, que yo creo que la idea es muy sencilla. Damos nuestro mundo real como, nuestro mundo cotidiano como real y lo sutil, o sea, lo divino, etcétera, como imaginación. No, señor, esto es al revés. Es al revés. Es al Vale. revés. Hasta aquí fácil. Sí. Vale. Pero ahora viene en que la realidad, o sea, lo sutil podría haber hecho muchos otros mundos diferentes. Claro, incluso uno que no estuviera más de acuerdo con la DA, que es no envejece, está fuera del envejecer o no envejecer. Vale, concedámoslo. Entonces viene el asunto del arquitecto, que tiene una gracia, en cierta parte tiene gracia, porque suponer que la Sagrada Familia aparece por las imágenes en la cabeza de Gaudí. Sí. ¿Vale? O sea, que la realidad aparece gracias a lo que una mente imaginó. O sea, está poniendo un ejemplo para lo que he dicho antes. Lo que es sutil tú consideras que no existe. Lo que en el caso de un arquitecto, lo que hay en su cabeza es lo real, porque el otro es una realización simplemente de lo real.
Por tanto, ¿y qué me está diciendo? Que lo que va a aparecer en lo que tú dices que es real, pero que al final es una imaginación, es fruto de la mente del arquitecto en este caso. O sea, que la mente es lo que es real y no la obra. La mente es lo que es real y no la obra. Toda la realidad que tiene la obra depende de la realidad de la mente. Es una explicación del caso anterior. Estas imágenes no son la imaginación. La realidad surge de esa imaginación. Esto es como... Es sugerente, la idea es sugerente. Es que es ejemplizar lo que ha dicho el primer párrafo. Ya está. ¿Vale? Por tanto, la realidad en el arquitecto, la realidad en mayúscula en el arquitecto genera esa imagen que luego se va a convertir en realidad. Exacto, exacto. Bueno. También la diferencia entre el hombre que es arquitecto y el que no lo es, que se pone a imaginar y que lo más que le puedes decir es, carambas, cuántas cosas que imaginas. Que no entiende. Lo que imaginas, no entiende que la imaginación es la realidad y la fuerza de aquel tío, y sino que dice, bueno, como él ha intentado soñar como arquitecto y le ha salido una yufa, sí. Pues dice, hostia, ¿cómo imagina este? Lo hemos dicho tantas veces delante de la Sagrada Familia. ¿Qué imaginación tenía este hombre? Y es verdad, pero es que su sueño imaginativo era la realidad de la Sagrada Familia. Sí, sí. Está un poco alambicado el texto, sí. Hay que decirlo. Por tanto, tenderíamos a coger una interpretación que en la fuerza de la imaginación estaría la realidad esta en mayúscula, la realidad creadora. Sí, bueno. Así como nosotros tomamos eso sutil de Dios y demás, como no tan real como lo real de la vida cotidiana, y en realidad es al revés. Así también en el arquitecto la obra no es lo real, sino su cabeza que hizo los planos, su imaginación. Pues es el mismo caso, hace paralelismo. Vale. Esto también iría en el sentido de que solo hay un creador, un hacedor de cosas, digamos. Pues ni el arquitecto ni la obra hecha es realmente real, sino que, bueno, hay un sinfín de cosas que proponen y que se juntan, digamos, y surge la obra hecha por un arquitecto, pero claro, no es propiedad del arquitecto aquello, ¿no? La imaginación aquello. Eso es verdad, pero yo no lo veo en el texto. Pero bueno. La virtud de los poetas que permiten hacer múltiples interpretaciones. ¿Alguna cosa? Porque Milena, porque las unidades semánticas axiológicas son polivalentes. Y entonces polivalente y otra polivalente puede hacer muchas imágenes. Venga. Para la tesis. És que lo està fent. Sí. Tenemos una frase. Venga. Montse, endavant. Es mejor no preguntar nada al fakir, pues en caso contrario las preguntas le excitarían y le obligarían a inventarse mentiras. ¿Por qué? Cuando un hombre le hace una pregunta, él está obligado a responder y su respuesta no puede ser la que debería, pues el oyente no es digno o no está preparado para recibirla. Semejante bocado no es para esa boca y estos labios. El fakir, según la capacidad y el destino de su oyente, dará una respuesta falsa para desembarazarse de él. Aunque todo lo que diga el fakir sea cierto, la respuesta, comparada con la verdad, será falsa. Para el oyente, sin embargo, la respuesta será posiblemente superior a la verdad.
Venga, este trozo. Yo interpreto que el fakir es alguien que está indagando, que quiere hacer el camino, que posee cierta sutilidad ya, que no parte de cero, digamos, y que está, bueno, eso, ¿no? Investigando, digamos. Dice, entonces a este tipo de personas que están en cierta manera sutilizados, ya hay, bueno, dice, es mejor no preguntarle nada. ¿Y por qué? Porque cuando un hombre, entre comillas, de la calle, ¿no?, que no tiene esta sutilidad, le hace una pregunta, está obligado a responder, pero su respuesta, como que el hombre ya está en, digamos, en un cierto nivel, la respuesta que da al que está, un hombre común, digamos, ¿no?, si el oyente no es digno o no está preparada para recibirla, no la tomará bien. Por tanto, bueno, la respuesta es como si la tuviera que adecuar a este tipo de personas. Semejante bocado no es para esos labios, ¿no? Y además, según la capacidad y el destino de la persona que tenga delante, de su oyente, dará una respuesta falsa, o sea, bajará el nivel para desembarazarse. Aunque todo lo que diga sea cierto, la respuesta comparada con la verdad será falsa. No puede acabar, primero porque a lo mejor tampoco ha llegado a donde tiene que llegar, pero la respuesta que da no es nunca la verdad entera, no puede ser la verdad entera. Y dice, para el oyente, sin embargo, como que está en un nivel pues iniciante, la respuesta será, bueno, ostras, perfecta, ¿no? Cuando en realidad ha sido flojilla, digamos. Entonces, bueno, yo creo que va por aquí, ¿no? Si el oyente no es digno, tampoco puede captar la sutilidad con que el otro está queriendo comunicar alguna cosa. Esto es una situación que todos los que hemos dado clases o algo así, hemos intentado explicar, nos hemos encontrado innumerables veces. Estar explicando y viene un señor o una señora y dice, ¿verdad que esto es así? Y entonces tú a ver cómo te lo quitas de encima, porque no tiene ningún sentido aquella pregunta. Y le contestas algo para quitártelo de encima, porque no puedes entrar a fondo. Y lo que dice no es mentira, pero en realidad es quitártelo de encima. Ya. Y decir, para mí no sería que, digamos, no hay explicación posible y que el fakir en su propia acción es la respuesta. Sí, sí sería. Entonces, no hay pregunta, porque la pregunta es innecesaria porque la respuesta a esa pregunta está en el fakir, en el hacer del fakir o en el ser del fakir. Sí. Y el señor o la señora no ha entendido nada y sale con una pregunta que está un poco por peteneras. Y entonces tú contestas como puedes para no hacerle un feo y para decir algo. Y lo que dices no es falso, pero está tan lejos de la verdad. Ya, pero lo divertido es cómo termina el párrafo. Dice, para el oyente, sin embargo, la respuesta será posiblemente superior a la verdad. Claro. En el sentido que para mí lo entiendo como el que te está escuchando se hace una composición mucho más clara que lo que sería verdaderamente la verdad. O sea, se hace una explicación, pam, la foto, muy bien, mejor que la verdad. En el sentido que la verdad es una sutilidad que no le puedes hacer esta fotografía, pero la persona que te ha escuchado ha hecho una fotografía. Sí, pero vienes a señalar también el consejo. Le ha dicho una cosa insuficiente, que realmente es falsa. Es falsa. Con relación a la verdad es medio mentira. Pero para él ha sido una gran verdad. Sí, esa. Le ha ampliado el horizonte. Sí, ¿no? Rubén. Rubén, has hecho un gestote. Sí, sí, está bien.
Montse, endavant. Sí. Montse? Sí, es que me silencio para no hacer ruidos. Un derviche tenía un novicio que pedía limosna para él. Un día llevó comida a su maestro procedente de una limosna. El derviche tomó su comida y por la noche tuvo sueños eróticos. Entonces preguntó a su discípulo, ¿de qué casa provienen estos alimentos? Él dijo, me los dio una bella joven. El derviche respondió, bien sabe Dios que no tengo semejantes sueños desde hace 20 años. Son efecto de la comida. El derviche debe evitar tomar alimentos de procedencia dudosa, pues es extremadamente sensible y se le pueden manifestar influencias que le afecten como una mancha negra a un manto inmaculado. En el manto ennegrecido por los años y por la suciedad no se distinguen manchas o lamparones de grasa. También ha de guardarse de tomar alimentos que procedan de hombres injustos o que realicen actos impuros y carnales, pues estos alimentos influyen sobre él aportándole pensamientos perversos. ¿No suscitaron los alimentos entregados por la joven sueños eróticos en él? Dios sabe más. Sí, Dios sabe más porque aquí Rumi no está muy espabilado. Hombre, eso debe ser cosa de su cultura, pero porque te dé una mujer bella o te dé un facineroso, te tenga que sentar la mano a la comida y que has de... Usted es bueno, me lo da y me lo como. No es bueno, no lo tomo. Un pensamiento, Dios sabe más. Un pensamiento muy peculiar de Rumi en su época. Pero, bueno, de Rumi, de su hijo que escribió esto. Sí, bueno, lo máximo que se puede decir, digo yo, vigilancia, ¿no? Porque ahora ha cambiado el fakir por un derviche, pero bueno, es un novicio. Bueno, es igual. Sí, ¿no? Entonces, bueno, lo que parece apuntar aquí es cierta vigilancia, no bajar la guardia, digamos, pero bueno, claro, le pone un ejemplo que Dios, no sé yo aquí exactamente. Tenemos que ir al mercado y que todo el mundo sea feo y buena persona, porque Bueno, si no, no puedo comprar nada. Y una especie de cosa inmaculada que no puede tocar según qué y no puede mezclarse con según con quién. Claro, esto... A puro ayuno habría que vivir. A puro ayuno, digo. Sí. Exacto. Si querías ser como tienes que ser. Bueno, te lo cultivas tú. Y como aislado, ¿no? Porque claro, todo de procedencia dudosa, pues hombre, en la vida te cruzas con mucha gente de procedencia dudosa. Lo debía añadir Sultán Balad, su hijo, de propia cosecha, porque aquí. Y tiene gracia que acabe de esta manera, Dios sabe más, porque ya no andaba muy seguro de lo que estaba. Ya debía entender, me he puesto en un jardín que no sé cómo salir. Vale, la oración, sigamos pues, la oración de los buscadores de Dios y de los peregrinos místicos, Salequín, consiste en esforzarse y someterse a la voluntad de Dios. Notar la concepción de la espiritualidad que tienen, que es de sumisión. Para ellos, el tiempo que dedican a cada tarea es como un guardián que por costumbre les conduce de una ocupación a otra. Se levantan temprano, pues es cuando el alma se halla más tranquila y más pura y es el momento más adecuado para realizar la oración. Cada uno se entrega al servicio de Dios según la capacidad de su noble alma. Estamos organizados en varios niveles y nuestro trabajo consiste en alabar al Todopoderoso. Como los monjes de Montserrat. Una frase del Corán. Hay 100.000 niveles. Cuanto más pura es la persona, se la ubica más adelante. Cuanto menos lo es, se la pone más atrás. Colocadles atrás como Dios les ha colocado. Esto es un hadith. Esta es una larga historia que no tiene resumen. Quien abrevia esta historia acorta su propia vida, excepto aquel a quien Dios ha preservado. No sé si parar aquí o porque todo el rato es sobre la oración. Pero ahora viene una historia de los visitantes un poco que va más ligada. Bueno,
La oración es muy de Dios está, o sea, es de sumisión, ¿vale? Y que cada uno se somete según la capacidad de su alma, y eso genera niveles entre los graduación. Hay mejores, hay peores, y quien acorta esta historia, acorta su vida, más adelante hace otra alusión a esto de acortar o no acortar. Parecería que quien abrevia niveles, o sea, está más muerto que vivo, no sé, és una idea, és a dir, que no va progresando está más muerto que vivo. Bueno, podría ser. Vale, Montse, para ti, ahora vienen los visitantes. No, antes de los visitantes. Ah, ¿qué visitantes? No, a mí este trozo me gusta la parte cuando digo, para los buscadores cada tarea es como un guardián, le lleva a otra. Me ha sonado como si estás en búsqueda, estás en atención y tal, pues vas bien las cosas, pero es la función ego que funciona, como dices tú a veces, ¿no? Eso no tiene por qué distraerte de la polarización. Vas haciendo y ya está, y que estás centrado en eso, ¿no? Y eso, bueno, y hay unos detrás, otros delante, y no pretendas ir por atajos, no pretendas llegar a un primer puesto, no pretendas, si estás pretendiendo acortar esa historia, la cagas, porque quiere decir que estás en atención a tu querer llegar a los primeros puestos. No va de eso, va tú ves siguiendo una cosa tras la otra, una cosa tras la otra, con total atención y ya será. Yo lo he encontrado bonito la manera de ponerlo. Bueno, muy bien, porque yo lo he encontrado enigmático, no sé qué me decía. Sí, a mí me ha gustado. Esta larga historia que no tiene resumen. Sí. Quien acorta esta historia, pues acorta su vida. Pues, seguramente está haciendo también referencia a algo, ¿no? De que la tradición se sabe de a qué se está refiriendo, pero ya aunque no lo sepa, a mí me ha sonado esto, ¿no? Sí. Yo a Quilca le diría aquello de la trinca. Qué bien te has explicado, maestro. Bueno, lo que también queda claro es que la primera hora es la más tranquila y la más pura. Sí. Vale, de acuerdo. Seguimos. Montserrat, ¿Paul? Sí. La oración del que ha alcanzado la unión mística, hablo de acuerdo con la comprensión de la gente, es de tal modo que las almas santas, los ángeles puros y los que solo Dios conoce, según el Corán, cuyos nombres se ocultan a los hombres por los celos de Dios, llegan por la mañana para visitarle. Ves a la gente entrar en la religión de Dios y los ángeles entran en su casa por todas las puertas. Todo eso son frases de Corán. Estás sentado a su lado, no les ves ni oyes sus conversaciones, sus saludos ni sus risas. No es extraño que un enfermo a las puertas de la muerte vea imágenes y que quien se encuentra a su lado no sea consciente de ellas ni entienda lo que dice. La realidad es 1000 veces más sutil que la imaginación y antes de enfermar ni se la ve ni se la oye. Por esa razón, la realidad no se percibe si no se ha muerto antes de morir. Bueno, aquí está hablando de después de la oración y tal, pues hay un proceso, digamos, como que, ¿no? 100.000 niveles, va avanzando y llega un momento, es la unión mística. Entonces intenta explicar, dice, hablo de acuerdo con la comprensión de la gente, es decir, tengo que hablar con palabras y tengo que explicar algo. Y entonces empieza con frases del Corán, ¿no? Es de tal modo que las almas santas, los ángeles puros y los que solo Dios conoce, es una manera de decir, como es yo y los otros, yo y Alá, yo y el, no sé, ¿no? La dimensión absoluta, pues entonces lo llena para que la gente lo comprenda, digamos, almas santas, ángeles y bueno, dice, está lleno como de personajillos, ¿no? Personajes, cuyos nombres se ocultan a los hombres por los celos de Dios, porque solo Dios los conoce, nadie salvo él, ¿no? Según pone la nota. Dice, bueno, pues esto es como que llegan para visitar a esta persona que está
en trance, digamos, en la unión mística, ¿no? Es como que llegan y para visitarle, para estar allá, es como una presencia que lo notas y entonces es curioso cómo explica esta presencia, ¿no? Como que ves a la gente entrar, los ángeles entran por su casa por todas las puertas, está sentado a su lado, no les ves, o sea, es la sutilidad del asunto, no les ves ni oyes sus conversaciones, sus saludos y sus risas. Es como que están teniendo una conversación, ¿vale? Y entonces lo compara con que no es extraño que un enfermo a las puertas de la muerte vea imágenes, lo compara con eso, y quien está a su lado no entiende nada porque no lo ve, ¿no? Y dice, la realidad es 1000 veces más sutil que la imaginación. Y antes de enfermar, esto, antes de, en este caso, pues antes de la unión, ni se la ve ni se la oye. Es cuestión de sutilidad, es cuestión de sentir profundamente. Por esta razón dice, la realidad no se percibe si no se ha muerto antes de morir. Yo creo que esta es la razón porque lo liga con el enfermo, ¿no? Hay que morir a la egocentración antes de poder entrar en esta unión mística, digamos, que es cuando hay este juego que, ¿no? Como si hubiera mucha gente aquí conversando, saludándose y riéndose y bueno, un diálogo, como una especie de diálogo. Y que para poderla reconocer también. También que... También es de haber silenciado el yo. Si no puedes estar al lado de quien sea y ni lo ves, ni te enteras, ni... Sí, eso es lo que dice. No lo estás viendo. O sea que la sutilidad la ves cuando mueres antes de morir. Lo único que la sutilidad para él ya toma unas formas. ¿Vale? Vale, continúa, que la historia de los visitantes... Bueno, a ver qué dice ahora. El visitante, que conoce bien los estados espirituales de los santos y su grandeza, y todos los que llegan a su casa al amanecer, desde los ángeles hasta los espíritus puros, guardan larga espera antes de entrar, mientras el sheik reza, pues su entrada podría molestarle. También los pajes se presentan cada mañana a las puertas del palacio del rey. Según las instrucciones que se les han dado, cada uno se encarga de una tarea concreta y un servicio preciso. Cada cual tiene una obligación. Unos tienen servicios que cumplir lejos de la mirada del rey, solos. Los siervos del rey vigilan que cada paje realice su cometido. Si uno de ellos se convirtiera en rey, convocará a todos sus pajes, en cualquier lugar donde se encuentren, para que se empleen en su servicio, ya que ha superado la función de servir. Ha llegado a imitar las perfecciones de Dios. Ha llegado a soy para él el oído y la vista. Es una etapa extremadamente difícil. Calificarla de sublime sería insuficiente, pues su excelencia está más allá de cualquier expresión. Si se manifestara un poquito de su magnificencia, no quedarían letras, ni sonidos, ni mano, ni fuerza. Mediante el poder de las armas de la luz, la ciudad de la existencia quedaría asolada. Cuando los reyes entran en la ciudad, la destruyen. Frase del Corán. Cuando un camello entra en una cabaña, queda arruinada, pero en la destrucción se manifiestan 1000 tesoros. El versito, el tesoro se encuentra en la ruina, el perro sigue siendo perro en lugares prósperos. Bueno, aquí un poco lioso también, pero sí, porque esto que el visitante conoce bien los estados espirituales, dice, bueno, es como que llegas a la puerta, ¿no? De donde dice, mientras el sheik reza, que no se le puede molestar, van llegando como visitantes. Y esperan, ¿no? Antes de entrar. Dice, y entonces dice, bueno, en estos visitantes que llegan, son miles, los pajes, entonces habla de pajes que se presentan cada mañana, ¿no? Que son como una especie inferior, para decirlo de una manera, que hacen un servicio, ¿no? Pues tareas concretas y servicios, y tienen obligaciones, ¿no? Y entonces además están vigilados porque alguien que vigila, los siervos del rey vigilan que cada paje haga su cometido. Es como que, bueno, hay un cierto engranaje que funciona. O sea, hay pajes con diferentes tareas, pero por lo que viene a decir después, son gente que también está
visitante, o sea, también quiere entrar, ¿no? En el palacio, de alguna manera, se esfuerzan por ser lúcidos, diríamos, ¿no? Y entonces dice, si uno de ellos se convirtiera en rey, o sea, uno que estaba en la puerta, pero que puede llegar, a mí me parece que está haciendo una distinción entre, no hace falta ser muy sabio, ¿eh? Que todo el mundo puede llegar, desde las que están haciendo tareas humildes o tareas sometidas de servicio o lo que sea, todo el mundo es capaz de hacer el camino. Dice, si uno de ellos se convirtiera en rey, en cualquier lugar donde se encuentren, ya ha superado la función de servir, ¿no? Entonces llamaría a todos los pajes para que estuvieran a su servicio. Ha llegado a imitar las perfecciones de Dios. Dice, esta es una etapa extremadamente difícil y calificarla de sublime, bueno, pues sería insuficiente, ¿no? Porque es un paso muy grande, ¿no? De alguien que en principio, según ellos, no sería de los primeros de la fila, pero bueno, lo puede llegar a hacer. Y entonces es bonita estas expresiones finales. Dice, es esto tan grande y esto es tan extremadamente difícil de describir. Dice que si solo se manifestara un poquito de esta magnificencia, es como si lo arrasara todo. No quedarían ni letras, ni sonidos, ni mano, ni fuerza. Mediante el poder de las armas de la luz, la ciudad de la existencia quedaría asolada. Es como que se borra todo el mundo que tú consideras real, lo que consideras que esto es, se borraría, ¿no? Y entonces también lo compara con el camello, que cuando entra en una cabaña queda todo arrasado, no queda nada de lo que había, ¿no? Pero allá está el tesoro, en esta misma destrucción, digamos, de lo que pensabas que era, esto es donde está el tesoro. El tesoro se encuentra en la ruina, dice, pero el perro sigue siendo perro en lugares prósperos, es decir, hay que captarlo, aunque tú lo tengas delante, si eres, en este caso, un perro, es igual, que lo tengas delante de las narices, no lo vas a captar, el perro sigue siendo perro, aunque lo tenga delante. En cambio, el que es capaz de reconocerlo, pues lo reconoce en las ruinas, claro, en las ruinas de la destrucción de lo que piensas que es, ¿no? A mí lo que me llama la atención es, más que nada, porque el párrafo es un poco alambicado, es la concepción de Dios como Señor y todos los demás son servidores semejantes a los pájaros. Después pone, por tanto, una idea ya muy clara, Dios Señor, y el camino espiritual es servidumbre y es sumisión. Cuando habla de imitar las perfecciones de Dios, ¿qué querrá decir imitar las perfecciones de Dios? Si uno piensa, tendrían que ser su gratuidad, su don de sí, su no ego, serían las perfecciones de Dios, porque si no, bueno, a menos de que empieces con poderoso, Señor, infinito, yo qué sé, cosas por el estilo. Y que cuando se manifiesta, toda tu realidad queda asolada. Y en esa destrucción está el tesoro. Perdonad, pero tengo que desconectar, que me tengo que marchar. Vale. Buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. No, y que en tú dices eso, esa imagen de que el Dios es Señor y tal, ¿no? Pero quien imita las perfecciones de Dios, quien de alguna manera se ha borrado de tal manera que él, eso, la vea, son mis oídos, son mis ojos, es tal, o sea, ya no soy yo, es el otro en mí, entonces eres rey. Sí. Es el rey, o sea, es sumisión, pero cuando hay unión ya no es sumisión, porque ya el otro es y ya no soy yo. Sí, sí, pero de todas maneras la fuerza de la concepción de Alá como Señor, sí, y todos como siervos y tal. Sí, pero lo que me llama la atención, siendo ese mismo, es decir, la atención es esa fuerza de que es el Señor en sumisión, pero el paje se convierte en rey, cuando ya no es él y los ojos del otro son los que ven, el corazón del otro es el que está.
Pero ha superado la función de servir, entonces ya. Sí. Rubén, ¿algo? Nada. Seguimos, pues. Hemos expuesto extensamente las etapas que recorren los peregrinos. ¿Qué podríamos decir de las etapas que recorren los que han llegado a la unión? Ala. Esto es chulo. La descripción de esta, la última etapa, sería infinita. La otra tiene un fin. La meta de los alequín, de los peregrinos, es la unión. Pero, ¿cuál puede ser la meta de los que han alcanzado la unión? Esa unión no puede comportar separación. Ninguna uva madura se vuelve verde. Ninguna fruta madura se torna inmadura. Primero hay que agradecerle la imagen. Esto para empezar. Y la certeza de que una uva madura no se vuelve verde. Bien, gracias, porque a veces uno lo duda. Juzgo impuro hablar con la gente, pero como se trata de ti, pronuncio largos discursos. Dios sabe que no alargo este discurso, lo acorto. Bebes sangre y supones que es vino. Tomas el alma y supones que la has entregado. El que acorta este discurso es como el que abandona el camino recto y se interna en el peligroso desierto, pensando que habrá cerca algún árbol. Bueno, pues que se pregunta, la idea de preguntarse, ¿vale? ¿Qué puede hacer el que está en la unión? ¿No? Primero, me parece interesante que tenga la libertad de preguntárselo, ¿no? Y la inteligencia. Pero lo único que responde, a mi modo de parecer, es que marcha atrás no puede dar, ¿no? Que es que la uva verde ahí madura no tirará a verde. Y que después de la unión el camino no tiene fin. Sí, pero ahí lo dejo. Sí. Tampoco se pone Claro. a discriminar. Juzgo impuro hablar con la gente, pero como se trata de ti, pronuncio largos discursos, tenemos que entender lo que dice, que bueno, yo por mí no hablaría, pero como hablo de ti, pues voy a hablar. ¿Sabes lo que digo yo? Y la última frase que dice, bebes sangre y supones que es vino, te estás más equivocado que ni sé, y tomas tu alma y supones que la has entregado. O sea, tienes un error Sí. tremendo, tremendo. Y al final vuelve con lo de acortar el discurso. Teresa, antes, ¿cómo decías que era el de acortar el discurso? Bueno, en el otro caso la cosa cuadraba muy bien. Vale. Aquí dice que... La azulita. Sí, estaba todo el rato, ¿eh? Sí. El que acorta este discurso es como el que abandona el camino recto. Sí, pero de alguna manera es... Sí, ya liga con lo que decías, ¿eh? Sí. Eso tiene sus tiempos y Sí. no te estés intentando acortar y Sí. llegar antes. Que entonces es cuando te supones que has entregado y lo que va, estás hinchando el ego y aquí todavía echándose ego espiritual, que es el peor de los errores, ¿no? Pensando que estás... Sí. Y que cuando quieres correr... Sí. te va a pasar que te internas en un peligroso desierto pensando que allí habrá sombra y agua. Y va a ser que no. Claro, próximo párrafo se mete con Jesús. Sí, espera. ¿Sí qué? Se mete con Jesús en el próximo Igual capítulo. a mí este párrafo, no sé, estos párrafos me resultan no entendibles, pero hay algo que me parece que me parece muy hay algo que no sé, encantador, diría. No sé, hay cosas que no entiendo nada, da la sensación, pero me parece que está diciendo algo que muy... Intuyes algo. O sea, es como una sutileza que me impresiona mucho en algunas pequeñas oraciones, ¿no? Cuando habla de la magnificencia, cuando dice que no quedaría letras, ni sonido, ni mano, ni fuerza,
y lo asocio mucho a eso que dice acá cuando dice largo, juzgo impuro hablar con la gente. Entonces, me parece que Sí. está queriendo decir algo que no... Y hay veces que pilla. Que lo dice, pero no explícitamente, pero lo Y dice. a mí la idea, yo no entiendo eso. Yo entiendo el desierto, a mí el tema del peligroso desierto, no lo entiendo como algo... O sea, entiendo que entrar al peligroso desierto es una búsqueda, o es búsqueda. No, yo aquí creo que no, que el camino recto es la búsqueda. Y no pretendas saltar, ni acortar, ni no. Hay un camino y sigue por ahí. Y intentas atajos y te vas a pagar al morrón del siglo. Ligándolo con la de la frase anterior, ¿eh? Pero, ¿El desierto qué es para ti? El error. desierto es Aquí. un camino que no te va a llevar a ningún sitio. Aquí no vas a encontrar ni frutos, ni sombra, ni nada, porque te estás quedando en ti, puro desierto. Para mí el desierto, por ejemplo, no en este, quizás aquí sea así, Sí, pero para mí el desierto, en este caso, como tú dices, pero para mí el desierto es un camino. Es el camino, es la manera de morir. Sí, exacto. En un momento he seguido la fuerza de la imagen del desierto como al revés, Sí, como algo que tienes que pasar por ahí. Sí, exacto. Pero es verdad que ves las palabras, depende del contexto, son una cosa u otra, porque antes en este mismo párrafo dice, el que acorta este discurso es como el que abandona el camino recto y se interna en el peligroso desierto. Por tanto, para mí está diciendo, el camino recto es el bueno, lo abandonas y te adentras en un desierto peligroso. Aquí está haciendo servir el desierto peligroso como mal camino. Te vas a perder y encima te vas a creer que vas a encontrar pronto un árbol, y no es así. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Leemos a Jesús, tu texto de Jesús o primero, No, primero lo que a dice él Romy? y luego... Vale. Pues, ay no, me toca a mí o a ti, Montse. ¿Dónde estabas? El 29, dale. El último lo ha leído Moncho, no sé si no, lo he leído yo, ¿no? Esto no pone sé. sangre. No. Bueno, ¿Queréis? a ver, Montse, adelante, venga. Vamos con Jesús. Sembla que no s'ha enterat. Sí, Basta. Es que digo que si lo leo todo es muy largo, pero es bueno. muy largo, sí. Sí, bueno, cuando necesitáis parar, pues paráis. Yo creo que al menos podemos parar en el padre de Jutas, el zapatero, que ya es un poco lejos, pero bueno. Ya, vale, de acuerdo, venga. Vamos allá. El cristiano Al-Harraj dijo, algunos compañeros del sheikh Saad Tundin han bebido conmigo y me han confesado. Jesús es Dios, como afirmáis vosotros. Admitimos que es cierto, pero disimulamos y lo negamos en público para preservar la comunidad. O sea, está diciendo, algunos musulmanes, un cristiano está diciendo, hemos bebido con algunos musulmanes y me están confesando que vale, que Jesús no es Dios, pero bueno, lo admitimos, pero lo tenemos que negar para preservar la comunidad, eso es importante. El maestro dice... Porque nadie puede ser Dios. No, bueno, la comunidad, porque está en un contexto musulmán y reverían. Claro. Entonces el maestro dijo, el enemigo de Dios ha mentido. Dios nos guarde. Son palabras de un borracho embriagado con el vino de Satán. El extraviado, el equivocado, el que equivoca, expulsado de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que un débil hombre que huía de un lugar a otro tratando de evitar la astucia de los judíos y cuya estatura no llegaba ni a 2 metros, bueno, de un nido, ¿no? Debía ser más bajito, sea quien mantiene los 7 cielos y las 7 tierras, cuando se sabe que cada cielo y cada tierra tienen un espesor de 500 años cada uno, y que la distancia que separa un cielo de otro cielo y una tierra de otra tierra también tiene 500 años. Bajo el trono de Dios existe un océano con una profundidad similar y tiene un ángel al que este océano le llega a los tobillos. Y hay otras numerosas inmensidades.
¿Cómo puede aceptar tu razón que quien mueve y gobierna estos universos tenga la más débil de las formas? Además, antes que Jesús está el creador de los cielos y la tierra, que Él sea alabado más allá de lo que afirman los que hacen el mal. El cristiano dijo, el polvo vuelve al polvo y el espíritu puro al espíritu puro. El maestro dijo, si el espíritu de Jesús era Dios, ¿a dónde ha ido su espíritu? El espíritu solo vuelve a su origen, que es su creador. Si él mismo era el origen y el creador, ¿a dónde se ha ido? El cristiano dijo, así es como lo hemos aprendido y lo aceptamos en nuestra religión. Yo digo, si hubieras heredado y en el patrimonio de tu padre encontraras oro falso, negro y corrompido, ¿no lo cambiarías por oro puro, de buena ley y sin escoria? ¿Mantendrías ese oro diciendo, lo hemos encontrado así? Si heredaras de tu padre una mano paralizada y hallaras un remedio y un médico que te la curara, ¿no aceptarías el remedio? ¿O dirías, he encontrado mi mano así, paralizada, y no deseo cambiarla? Si descubrieras agua salada en una granja donde tu padre ha muerto y tú has crecido y luego se te llevara otra donde el agua es dulce, las plantas son deliciosas y los habitantes sanos, ¿no desearías quedarte en esta granja y beber agua dulce que te liberaría de cualquier enfermedad e indisposición? ¿O acaso dirías, tenemos esta granja con su agua salada, portadora de enfermedades y la conservaremos? No. Quien está dotado de razón y de sentido común no se comporta así. Dios, el Altísimo, te ha otorgado una razón diferente a la de tu padre, otra visión, un discernimiento propio. No dejes inactivas tu vista y tu inteligencia asumiendo un juicio equivocado. O sigue. Está claro que se ha enfadado, ¿eh? Sí. Está enfadados. Lo de Jesús es Dios, le ha sentado Muy como un enfadado. tiro. Está enfadado. Que hagan, bueno, lo entiendo en la concepción musulmana, que hagan a un hombre Dios es que le pone malo. Sí, hace todo lo posible por cargárselo. Bueno, dice, ¿cómo vas a ser razonable diciendo que no? ¿No? Y entonces lo pone y estás físicamente fatal al pobre. Sí, si tú tienes una herencia mala, pues déjala. Si Sí. tienes un brazo paralítico y alguien te ofrece curarlo, pues Claro. que te lo curen. Hombre, es que los cristianos también decir, perdona, así es como lo hemos aprendido y lo aceptamos Bueno, en nuestra es religión. Es su argumentación. Ya. Pero claro, dice, sí, pues ahora en tromba. ¡Buah! Sí. Lo hace con una cierta rabia. Sí, seguimos. Con la veneración que tienen a Jesús, pero como profeta. Sí, exacto, ¿no? Pero no Dios. Vale, y entonces sigamos un poco más. sigamos, no? Hay que no... Sí, acabamos esto. No, si per temps ens queda encara un rato, ¿eh? Per això, que acabem Vale, això muy bien. Pues vamos a terminar el capítulo y leer lo de María, ¿no? Sí. Pues, bueno, el padre de Hutash era zapatero. Cuando llegó a la corte del sultán y aprendió el estilo de los reyes y el oficio de las armas, y el sultán le hubo conferido altas dignidades, nunca respondió, mi padre era zapatero, no quiero tus honores, pero dame, oh sultán, una tienda en el barrio de los zapateros para que pueda practicar mi oficio. Incluso un perro, a pesar de toda su bajeza, cuando ha aprendido a cazar y se ha convertido en el cazador del rey, olvida lo que hacía con su padre y su madre y rehúsa volver a los montones de basura, a los desperdicios y a las ruinas. Al contrario, corre tras los caballos del rey y persigue la caza. Después de que el sultán haya adiestrado y encapuchado al halcón, este nunca dirá: hemos heredado las montañas desoladas de nuestros padres y la costumbre de comer carroña. No nos interesa el tamboril del sultán y su caza. Siempre es el mismo argumento. ¿eh? Sí.
Sí. Pasa mejor porque quieres lo peor. Si la inteligencia del animal le permite elegir, sería una aberración espantosa que un hombre superior a todas las criaturas de la tierra por su razón y discernimiento fuera inferior en su elección. Nos refugiamos en Dios contra tales absurdos. Es justo decir que el Señor Jesús, la paz sea con él, el Señor de Jesús, perdón, la paz sea con él, le ha honrado y le ha llevado hasta él, ya que quien le sirve, sirve al Señor, y quien le obedece, obedece al Señor. Pero puesto que Dios ha enviado a un profeta mayor que Jesús y ha manifestado a través suyo todo lo que había manifestado antes a través de Jesús, es preciso seguir al último profeta. La argumentación de los judíos durante centenares y centenares de años, ¿eh? ¿De los Contra judíos? los cristianos, Contra los judíos, los musulmanes. Ahora viene lo mejora, ¿eh? Seguirlo por amor a Dios, el Altísimo, no para adorarle ni por amor al profeta, sino por Dios. Y no amar a otro que a Dios, más que por amor a Dios, el Altísimo. En tu Señor está la culminación. No amas nada por sí mismo, ni buscas nada por ello en sí mismo, hasta que llegas a Dios y le amas por él mismo. Bueno, y aquí explica otra historia. Bueno, la idea, bueno, primero que si encuentras algo mejor, pues cómpralo, que decía el anuncio, ¿no? Y es evidente y razonable que hay algo mejor y por lo tanto comprarlo. Sí. Jesús es un gran profeta, pero viene uno después. Y es mejor. Vale. Y al final... Pero después, perdona, pero dice, incluso lo supera después, ¿eh? Dice, Sí, sí. ni por amor al profeta, sino por Dios. O sea, que Sí. también, ¿no? Lo haces no por ti mismo, por amor a no sé quién, no, nada. No buscas nada, hasta que llegas a Dios y le amas por él mismo. Sí. Sí. ¿Traes alguna cosa hoy? No, como ve que sí, que si no, de alguna manera, si es por amor de Dios, estarías como negando el mensaje al siguiente profeta, ¿no? Si no estás reconociendo, si te quedas en el primero, dices, estás negando el valor de la presencia de la dimensión absoluta de Dios manifestando su voluntad y su todo a través del siguiente. Si te quedas en el anterior. Y por eso envía a otro profeta. Claro, se había enviado porque se ha olvidado de lo que había dicho en aquel, ¿no? Bueno, que tiene toda la lógica, poner por encima al profeta anterior que lo estás viendo a Dios en el mensaje del siguiente. Montse, endavant. Vestir la caaba es un capricho. Mi casa es una envoltura suficiente para la caaba. Diu això aquí. ¿Qué? Que No sé nosaltres- per què ho diu això aquí. Pues no sé, es que punto y aparte, aquí engancha otra cosa. Sí. Aquí parece que diga, bueno, vestir la cava es un capricho, ¿no? Es decir, lo importante no es el vestido, no es la decoración. Y entonces dice, mi casa es una envoltura suficiente para la cava, ¿no? Lo importante está aquí dentro, en mí mismo, no donde pones la riqueza y los mantos y los oros y todo eso, ¿no? Por tanto, a ver, dice la sombra. El horror. No sé por qué dice estas cosas en esta argumentación respecto a Jesús. Bueno, lo engancharon aquí esto, vete a saber si lo dijo igual. La sombra que se aplica a los ojos no tiene la misma naturaleza que el negro de los ojos. Igualmente, los vestidos usados y los harapos esconden la elegancia de la riqueza y del rango. Y los bellos hábitos y los vestidos elegantes atenúan la belleza y la perfección de los faquires. Cuando el vestido del faquir está usado y roto, su corazón está expandido. Yo, claro, no lo dice ni hace mención, pero como no sea que la vestidura de lo que se viste tanto al cristianismo como al islam no es lo importante es lo de dentro, digamos, ¿no?
Los vestidos usados, claro, dice, la sombra que se aplica a los ojos no es lo mismo que el negro de los ojos. Por tanto, vistas como lo vistas, no lo está diciendo, pero yo lo interpreto porque está enganchado aquí. Vistas como lo vistas, lo importante no es el vestido, es lo que apunta dentro, ¿no? Se puede esconder bajo los hábitos y vestidos elegantes, ¿no? Y entonces acaba diciendo, cuando el vestido del fakir está usado y roto, entonces es cuando su corazón está expandido. Cuando esto deja de tener importancia, cuando esto ya no le ves la magnificencia y la grandeza y no sé qué, entonces es cuando puedes ver lo que hay. Pero claro, no está refiriéndose concretamente. Creo que está enganchado Jesús, aquí. sí. La sensación de que pegaron este trozo aquí, como podía haber ido al otro lado, ¿eh? Ya, pero bueno. Jordi, tu vols dir alguna cosa? Està, Jordi? No, res a afegir. La Montse està inspirada. Bueno, ahora yo he escrito un papel con respecto a esto, la concepción del Islam de Jesús y la concepción que tendríamos que tener en una sociedad de conocimiento. A quien le moleste que lo tire a la papelera. No, yo ya lo tengo. Jesús para el Islam y para la sociedad de conocimiento. O sea, la concepción que tiene él y resulta que nosotros también tenemos que tener una concepción especial que es diferente de la tradicional. Alá es el Señor absoluto de los mundos, trascendente, creador de todo lo que existe, radicalmente diferente de sus criaturas, que gobierna y decide todo, está presente en todas sus criaturas, siendo su fuente y su término. Es el Señor del día del juicio. Es trascendente e inmanente, pero sus criaturas están alejadas infinitamente de él, aunque por su misión puedan aproximarse a él e incluso unirse con él. ¿Estarías de acuerdo, Jordi? Sí, esto tiene que ver con lo que decíais antes de los amigos, los walí. Walí son los amigos que están cercanos a él. Y los que se han llegado a unir a él, y si están cercanos, pueden, entre comillas, hablar con él. Vale. Es una magnífica figuración de Dios que no he hecho más que esbozar torpemente. Desde esta perspectiva, Jesús es una criatura, aunque una criatura especial porque es uno de los grandes profetas enviados por Dios. El Islam le tiene mucha veneración a él y a su Madre Virgen. Su Madre Virgen, ¿eh? Le tiene tanto aprecio que no puede concebir que Dios no le protegiera y le dejara morir en cruz. Exacto, no aceptan que murió en cruz, que Dios le salvó. Le tienen gran respeto y veneración, pero no pueden concebir que fuera Dios. Una criatura está infinitamente distante de la grandeza de Dios y no puede ser Dios. Afirmarlo es una blasfemia y una idolatría porque es hacer a Dios una criatura. Estos son los sentimientos que expresa Rumi. Sí. Son sentimientos razonables, que tienen peso. Vale. ¿Qué es Jesús para las gentes de las sociedades de conocimiento? El cuadro conceptual es completamente diverso. Los hombres que pertenecen a estas sociedades no pueden creer porque las creencias fijan y ellos tienen que transformar continuamente todos los parámetros de su vida. Desde la no creencia, Dios no puede ser un Señor trascendente allá afuera, sustentado por la creencia fundamentada en la revelación de Dios. Si no puede ser una creencia, tiene que ser algún tipo de dato. Nosotros afirmamos que por la noticia de la doble dimensión de nuestro acceso doble a la realidad, este mundo de aquí, la inmensidad de los mundos,
tiene una dimensión absoluta no relativa a nuestras necesidades. Esa dimensión absoluta no es algo fuera de esto mismo de aquí, sino que es esta misma realidad de aquí. Es otra dimensión de esto de aquí, no algo totalmente otro de esto de aquí, que nosotros mismos también somos. Esta es una diferenciación muy grande de la concepción musulmana y también de la concepción cristiana tradicional. Según este cuadro mental, inevitable para una sociedad que no puede fundamentarse en creencias intocables y recibidas de fuera, Inevitable. Dios no es una existencia por encima de los mundos que debemos creer. Tendrá que ser una dimensión de estos mundos mismos, pero porque si no puede, porque si no puede ser una creencia, ha de ser un dato. Sin creencias solo podemos fundamentarnos en datos. La dimensión absoluta tenemos que verificarla como un dato, aunque sea un dato muy especial por su sutilidad y por la imposibilidad de objetivarlo y representarlo adecuadamente. Podríamos decir, aunque con lenguaje figurado y no descriptivo, que Dios es la dimensión absoluta. Por tanto, la figura de Jesús como único identificado con el Padre, que le asciende a su nivel de Señor de todas las criaturas, de Señor de juicio, de Salvador por su muerte, en culturas ya no agrarias en las que no se puede aplicar el paradigma muerte-resurrección para explicar las realidades del mundo, de las personas y de la divinidad, queda descolocada. Desde el cuadro de concepciones de las sociedades de conocimiento, podemos ver a Jesús como un lugar en el que la idea de toda realidad se hace transparente y explícita, por su persona, por sus palabras y por sus signos o milagros. Pero no podremos verle como lo hace la perspectiva tradicional cristiana. Tampoco la perspectiva musulmana nos resulta viable por su idea de un Dios existente allá afuera como Señor que nos envía profetas a los que hay que creer. Podemos comprender la idea de profeta como esos lugares, esas personas en las que la dimensión absoluta se hace patente para quienes no sabemos ver que toda la dimensión relativa es dimensión absoluta y que toda la absoluta es relativa, que este mundo es aquel y que aquel es este. Esto es aquello, aquello es esto. Jesús, como otros grandes profetas, grandes hombres, nos permite descubrir que lo que vemos en él es lo que todo es, lo que nosotros mismos somos. La realidad del ser de Jesús, que no es algo exclusivo de él. No es algo exclusivo de él, sino que es la realidad de cada uno de nosotros. La realidad de todo es la dimensión absoluta y solo la dimensión absoluta sin nada añadido. Eso nos muestra Jesús en su persona. Por eso es maestro, para que comprendamos que ese es también nuestro propio ser. Bueno. O sea, que te has cargado... Tira la papelera, esto. No se te ocurra. Jordi, què dius? Pots parlar amb tota la llibertat del món. No, cap problema. D'alguna manera, és la visió de l'islam de Jesús. Però l'islam és un profeta. I la verge, la seva mare, que la consideren verge, si fer una dona mare no és més complicat que fer una galàxia. No és més complicat. Per tant,
la DA pot fer el que vulgui. M'explico? Sí. Sí, si concibes la DA como un ser És que no allá sabem... afuera, No sé, si no la concibes como un ser allá afuera, pues no tiene sentido decir que puede hacer lo que quiera. No tiene sentido. No es una expresión con sentido, porque para que sea una expresión con sentido tiene que haber dualidad. Dios allá y yo aquí. La ilaha il·lallah, només hi ha Déu. La A ilaha. partir d'aquí, Ahí estoy de acuerdo yo. a partir d'aquí estem visquent a la dimensió relativa i ens hem d'expressar d'alguna manera i entendre-ho d'alguna manera. Sí, I saber el que és Déu no ho sabrem per molt que vulguem. seguro. Sí, no. Yo solo intento formular, porque comprender la interpretación que hace el Islam de Jesús, la gran veneración que le tiene, y en Rumi especialmente, aunque aquí se ha enrabiado un poco, pero tiene una gran veneración por él. Expresar eso lo más conciso y corto posible para darnos cuenta en la situación que estamos. La situación que estamos cultural no es la situación cultural del Islam, pero tampoco de los cristianos tradicionales. Y entonces, claro, yo reconozco a Muhammad como profeta y a Jesús también y a otros varios, ¿no? Pero me es difícil comprender el sentido profundo de la afirmación cristiana milenaria de que Jesús es Dios. Según la tradición que es difícil, entonces tengo que explicarla para, por una parte, reconocer su peculiaridad, su condición de profeta, y que nos lleva a la unión con Dios, pero no puedo pensar que Dios está allá y envía al profeta Jesús aquí, a mí, y que, bueno, esta concepción ya no me cabe en la cabeza, porque para que me cupiera en la cabeza tendría que tener creencias, y ya no las tengo, se me diluyeron como un azucarillo en la sociedad en que vivo. Jo crec que les veritables teòlegs no s'ho creuen que Jesús sigui Déu, no s'ho creuen. El que passa que no ho expliquen, ho han explicat d'una manera per fer-ho entendre a la gent de la manera més fàcil possible. Però la interpretació de la Santíssima Trinitat no s'allunya tant de Déu i els seus atributs, els 99 noms divins. No s'allunya, és molt similar. Per cert, ¿has vist el llibre d'un dominic? Por favor, en castellano. ¿Has visto que era un dominico o un cister? Un cister. Benedictí. Com? Benedictí. Un benedictino sobre los 99 nombres de Dios. Musulmanes. Yo os recomendaría que no sé qué dice el benedictino, pero que leyeseis el libro de Ibn Arabi de los 99 nombres divinos. Hombre, hay una versión en la editorial Apunta, Teresa. ¿Los libros de Tres Fronteras. Los 99. Hay Tres dos versiones. Fronteras. Hay uno que es la editorial de Murcia, pero El secreto de los nombres de Dios. És aquest. No, però mira la versió que té. Sí, és aquest. El secreto de los, secreto de los nombres de el Dios. el suyo es más delgado. Bueno, pero es más largo. Este es más chaparrito. Sí. Son el mismo libro, pero es más práctico de leer si lo encontráis. Veus com... Perdona, Jordi. M'ensenyes quina edició estàs ensenyant tu? Tres Fronteras Ediciones. Tres Fronteras Ediciones, vale. Vale.
No es fácil leerlo, pero vale la pena. Sí, perquè Y Maraví nunca es fácil. I l'Angeli també parla, no?, de los nombres. Home, No, tots, no fa sí. tots, però... En fa diversos, sí. De Gili leímos aquel libro Sí, y Sí. habla de la esencia y los atributos. sí. Y de Rahman y de varios de los nombres los trata. Ujú. Bueno, pero El pobre Dominico, ¿Quién es el seguro, Dominico? el Dominico seguro que no llega, Que es un el benedictino seguro que no llega a Imaraví, pobre, no. No, Pero tiene gracia, ¿no? Que lo haga. Sí. Com es diu? Te'n No me'n recordes? recordo el nom, Jordi. No me'n recordo. És a Herder. Et passaré és una pàgina d'entrevista que hi havia a l'Ara, que la vaig retallar, vull dir que ho tinc en l'ordinador, i te la passo, ¿vale? I em va agradar el tio. Llavors vaig anar a la central a buscar el llibre, no el tenien, l'he encarregat. Que es reciente de Lara. Sí, fa un mes ha sortit. Seguramente la tengo entonces, vale. No, ja sí, t'ho envio, fàcil. Ah, no, la contra aquesta és d'aquesta setmana. És la del lunes, d'esta setmana. Es una contra de la vanguardia. No, de Lara. La página Lara, del de los Didac, lunes. la página del Didac La Garriga de los Sí, lunes. sí, de los ¿vale? lunes, vale. Pues el de este Vale. lunes. El de este lunes. Es que lo debo tener en la cartera.